Desde hace mucho tiempo, cada vez que se menciona a un vampiro, la gente piensa inmediatamente en una criatura que siempre lleva una capa de cuello alto, dedicada a beber sangre humana, y que solo opera de noche. Pero yo, el protagonista de la historia, soy diferente. Soy un otaku de pura cepa llamado Stad. En lugar de comer o beber sangre humana, me encantan las cosas creadas por humanos, especialmente las de Japón. La razón por la que no bebo sangre es muy simple. Beber sangre humana es cosa de viejos chupasangres anticuados, no me gusta. Además, el sol en el mundo humano ahora quema mucho, e ir al mundo humano también cuesta mucho dinero. Además, soy un tipo ocupado en el inframundo, tal vez un camarero o algo así, pero no. Soy el jefe de una banda grande en el inframundo, liderando una gran pandilla. Apenas tuve tiempo para respirar, cuando mis subordinados me llamaron de inmediato. Pensé que me informaban que habían comprado el DVD que les pedí, pero sucedió algo mejor. Era una chica humana. Parece que se perdió aquí. Como mis subordinados no sabían qué hacer, informaron y me entregaron a la chica. Solo escuchar las palabras chica humana me hizo quedarme paralizado. Un momento después volví a mis sentidos y ordené apresuradamente a mis subordinados que llevaran a la chica directamente a mi habitación. En ese momento, estaba muy preocupado y nervioso porque era la primera vez que conocía a una chica humana, y además japonesa. Estaba tan confundido que no sabía qué ponerme para encontrarme con ella. Luego, incluso saqué mis figuras de anime para mostrárselas, y también mi música. El armario de ropa también me dio dolor de cabeza. Mientras tanto, la chica estaba siendo llevada en ascensor, rodeada de mis subordinados que la protegían. Mientras yo todavía estaba lidiando con la ropa como si me estuviera preparando para una cita, mis subordinados ya habían traído el producto justo a mi ubicación. Tan pronto como vi a la chica, salí volando de la habitación. Mis hermanos solo estaban allí para escoltarla. Ahora solo quedábamos dos en la habitación, pero mi corazón todavía latía con fuerza. Afuera, mis subordinados estaban discutiendo, preguntándose si yo me quedaría solo. Pero hoy, el jefe parecía diferente. Parecía que se acercaba el invierno. Mientras discutían, de repente apareció un tipo extraño en esta área. Echen a mis subordinados para que este tipo pueda abrir una tienda aquí. El tipo, aturdido, dijo que no sabía nada y que quería reunirse con el jefe para pedir permiso. Cuando se enteró de que el jefe estaba ocupado, inmediatamente cambió su actitud. Usó la fuerza para llamarme. Mientras tanto, yo seguía hablando con la chica, principalmente sobre videojuegos. Mientras hablábamos, un subordinado me llamó pidiendo ayuda a gritos. Le dije algo molesto y fingí estar sin aliento para cortar la llamada. Luego, continué la conversación, pero la chica me recordó que me preocupara más por mis subordinados. Sus suaves palabras y sus ojos brillantes hicieron que mi corazón se agitara, despertando el instinto vampírico que tengo dentro. Y ahora me doy cuenta de que me he enamorado. Por lo tanto, juraré protegerla hasta el final. Nunca morderé su suave y tierna garganta blanca. Y por amor, haré lo que ella me pida. Así que finalmente me levanté para ayudar a mis subordinados. Mientras saltaba desde la ventana, justo detrás de mí, una extraña enredadera trepaba hacia la habitación. Al verme llegar, el tipo mostró hostilidad. Después de mostrar hostilidad y atacar sin cesar, no le presté atención, solo me acerqué con un suave movimiento de la mano, destrocé la enredadera de hiedra de ese tipo. Y luego, con un simple golpe con el puño, acabé con el que se atrevió a causar problemas en mi territorio. Después de eso, volví a la habitación con mis subordinados. Pero tan pronto como abrí la puerta, una escena me impactó, y no pude evitar jadear. El extraño ser vegetal de ese tipo estaba retorciéndose en mi habitación, y luego vomitó un esqueleto. Me acerqué, y aplaste con acento agudo inmediatamente la enredadera. Pero lo único que encontré fue la ropa de la chica cubierta de un líquido viscoso. Me arrepentí de no haber hecho nada antes de que solo quedara un esqueleto. Pero luego, el tipo se dirigió directamente a la cama. La chica todavía estaba allí, pero en un estado sin ropa. Ambos estábamos avergonzados. ¿Es realmente otra persona? ¿O la enredadera solo se comió su ropa? En ese momento, me acerqué a la chica y le dije que ya no sentía ningún deseo por ella. El tipo reconoció rápidamente que la persona frente a él había muerto y se había convertido en un fantasma. Ver el esqueleto seco hizo que mi corazón se llenara de tristeza. Tomé una decisión audaz de que la reviviría. A toda costa, resulta que no se me ocurrió ninguna forma, solo me senté a leer manga. Al principio, me preocupaba mucho por esta chica, pero ahora la he olvidado por completo, e incluso me resulta molesto estar cerca de ella. Hasta ahora, todavía no sé su nombre. Así que pregunté, el nombre de esta chica es Fuyumi. La chica todavía no podía creer que realmente tuviera la intención de salvarla. Por lo tanto, ella volvió a preguntar para asegurarse, pero la respuesta que recibió fue que yo usaría el manga para salvarla. Entonces Fuyumi tuvo que encontrar una manera por sí misma. De repente ella recordó algo. Resulta que ella recordó el camino a este lugar. Luego, Fuyumi me guió. Cuando llegamos allí, me sorprendió lo que vi. Era magia espacial de alto nivel, la primera vez que vi algo así. Después de decir eso, Fuyumi tenía la intención de entrar sola, pero la detuve. Al principio no tenía la intención de ir, pero una vez que lo vi,
no podía volver con las manos vacías, por lo tanto, decidí ir con ella. Pero la razón principal seguía siendo los videojuegos y la música del mundo humano. Pero antes de ir, tenía que revisar primero. Luego llevé a Fuyumi a una cafetería. La dueña de aquí es una chica con 3 ojos, y su mascota también. Esa persona se llama Sati. Quería pedirle que comprobara si Fuyumi podía regresar al mundo humano. Luego, ella y su mascota se fusionaron, emitiendo un rayo de luz brillante con la ayuda de la telepatía. Después de la comprobación, se confirmó que Fuyumi podía ir al mundo humano, pero no debía quedarse allí demasiado tiempo. Luego, cuando se enteraron de que yo también iría, todos entraron en pánico. Si me iba, todo se volvería caótico porque no habría nadie para hacerse cargo de este territorio. Afortunadamente, en ese momento, Deku había traído un secuaz que podía transformarse en mí, así que, todo se resolvió y todos organizaron una fiesta de despedida para mí antes de partir. Al día siguiente, ambos estábamos completamente preparados para ir al mundo humano, pero estábamos tan emocionados que olvidamos el objetivo principal. Después de que ambos cruzamos la puerta, el lugar al que llegaron fue la habitación de Fuyumi. Estaba un poco decepcionado al ver que era tan simple, pensé que ella estaba siendo encarcelada. Después de preguntar sobre la vida diaria de Fuyumi, decidí ir a su escuela para ver la situación. Mientras ambos bajaban las escaleras, se encontraron con el padre de Fuyumi. Él inmediatamente preguntó a dónde había ido ella ayer, quién era el chico que la había traído, y por qué no había ido a la escuela ayer. Fuyumi estaba confundida, sin saber cómo responder. Así que, escupí algo directamente en la cara del padre, lo que hizo que cambiara completamente de actitud y se fuera a trabajar de inmediato. Resultó que esa sustancia era una secreción de mi saliva que podía controlar a los humanos pero no tenía efecto sobre los demonios. Después de eso, ambos salimos a prepararnos para ir a la escuela. Le recordé que como yo era un demonio, tenía que tener cuidado de no llamar la atención cuando salíamos. Pero los ojos de este chico se iluminaron con todo lo que veía, y sacó su cámara, tomando fotos por todas partes. Fuyumi me recordó que hacer eso podría exponer mi identidad. Así que volví a sacar esa botella de spray y rocié todos los lugares donde acababa de causar problemas. Mientras tanto, en el inframundo, mi subordinado Yoshida se estaba esforzando al máximo para capturarme de verdad. Volviendo con Fuyumi, ella estaba sentada en clase. Su vida parecía normal, pero cuando hablaba, notaba que los recuerdos de todos parecían alterados. Eso hizo que ella se sintiera distante de todos. Así que después, ella lloró y me lo contó, pero la consolé diciendo que gracias a esas botellas de spray, todo seguía bajo control. Si no fuera por eso, ¿querría ella decirle a todos que había muerto y que ahora era un fantasma? Pero Fuyumi me pidió que devolviera todo a la normalidad porque si seguía así, ella desaparecería. Dije como si estuviera de acuerdo con que ella desapareciera. Luego le pedí que mirara su propio cuerpo. En ese momento, Fuyumi notó que sus piernas habían desaparecido. Su mano también. Esto es normal para un demonio de bajo nivel en el mundo humano. Aunque antes la comprobación decía que estaba bien, Sati también advirtió que Fuyumi no debería quedarse allí demasiado tiempo. Luego, tuve la intención de irme y dejar que Fuyumi cumpliera su deseo de desaparecer. Pero ahora ella me suplicaba, rogándome que deshiciera mi error anterior. Al ver esto, me mordí el dedo hasta que sangró y se lo di a ella para que lo lamiera. La escena cuando ella tomó mi sangre fue un poco extraña. Gracias a la magia en mi sangre ayudó a restaurar sus extremidades. Por lo tanto, desde ahora hasta que ella sea resucitada, seré su banco de sangre. Luego, me fui, dejando a Fuyumi para que se recuperara sola. Mientras me iba, recordé mis propias palabras, y decidí que si la salvaba, la bebería hasta dejarla como un cadáver. Aunque eso fue solo un pensamiento, ¿quién sabe si realmente haría eso? Aunque este lugar está lleno de humanos, no siento la excitación y la emoción de la primera vez que conocí a Fuyumi. Tal vez ella tiene algo especial para mí. Por lo tanto, primero debo encontrar una manera de resucitarla apropiadamente. Después de que Fuyumi recupere la conciencia, planeo llevarla de regreso al inframundo. Cuando regresaron a la habitación de Fuyumi, ambos se sorprendieron al ver a una chica saltando en la cama. Resultó que la chica se llamaba Belle, la dueña del portal y poseedora de la magia espacial suprema. Pensé que ella había puesto intencionalmente el portal en mi habitación para llevarme allí y luego usurpar el territorio. Pero en realidad, Belle no tenía tal intención. Ella simplemente quería viajar a muchos lugares para explorar y buscar tesoros. Y ahora ella vino aquí a pedirme dinero. Es porque crucé el portal sin pedir permiso. La tarifa por una persona es de 30.000 yenes. Por 2 personas, 60.000. Al oír eso, pensé que era demasiado caro y estaba a punto de explotar. Así que ella se dispuso a vender la información que yo no tenía en mi territorio a otros señores para que lo tomaran. Al verme dispuesto a atacarla, Belle me teletransportó directamente afuera de la carretera. Luego aprovechó la oportunidad para asustar a Fuyumi. Normalmente, la gente común correría asustada, pero Fuyumi era muy terca, solo se quedó temblando. En cuanto a mí,
Mientras caminaba buscando una salida para volver a casa, Belle apareció de repente acechándome. Golpeé las ventanas donde ella aparecía, pero con su poder espacial, ella seguía haciéndose invisible, impidiéndome golpearla con éxito. Entonces, Belle apareció repentinamente detrás de mí con una pistola, y Fuyumi fue tomada como rehén. Después de eso, ella me ordenó bajar al sótano de una casa para traer algo y traerlo aquí. Mientras tanto, Fuyumi fue dejada atrás para escucharla contar un secreto que solo las chicas sabían. Mientras tanto, bajé y me sorprendió bastante ver que en el mundo humano había un lugar que pertenecía a la raza demoníaca. Después de eso, el dueño de la tienda me llevó a una habitación. La historia que Belle planeaba contarle a Fuyumi era que no podía dejar el portal en cualquier lugar porque había sido robado y traído aquí. Por eso no podía deshacerse de él. Por lo tanto, si encontraba al culpable, Belle le daría una lección convirtiéndolo en su esclavo. En cuanto a mí, el dueño de la tienda me mostró ropa de cama. Luego, mientras me distraía, me golpeó y me desafió. Yo también reconocí a este tipo. Efectivamente, el anciano se lanzó a atacarme de nuevo, pero ahora todo su cuerpo parecía estar paralizado. Luego, con un solo golpe, lo envié a volar y quedó tendido boca arriba en el suelo. Después de eso, tenía la intención de llevar la ropa de cama a Belle, pero ella apareció de repente y dijo que ya no era necesaria. Resulta que, lo que ella quería era alguien con gran poder. Así que desde el principio, ella solo me estaba probando, y ahora Belle parecía haberse vuelto cercana a Fuyumi. Al saber que planeaba encontrar una manera de resucitarla, ella dijo que había un libro que hablaba de eso llamado el libro de resurrección, pero ya lo había vendido. No recordaba a quién se lo vendió. Pero solo recordaba que donde se vendió fue en el inframundo occidental. En el inframundo occidental, el líder de allí era un hombre lobo. Él y su gente siempre seguían un principio. Cuando las palabras son inútiles, la violencia toma el relevo. Les estaba contando a todos cómo llegar allí, pero los otros tres no parecían interesados. Belle dijo que yo era amigo del hombre lobo, por lo que preguntar sería fácil. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora ambos son señores de diferentes territorios, por lo que es un poco complicado. Tenía la intención de pedirle a Belle que me llevara allí, pero ella se negó. Enojado, me lancé a golpearla. Pero Belle usó su poder para desviar el golpe y me lanzó de vuelta al inframundo. Ser humillado así como señor me enfureció hasta el límite. Decidí llevar a mi gente al inframundo occidental. La tarea de Deku era llamar a un taxi. Resulta que los taxis allí son carros tirados por dos monstruos. Estas cosas corren muy rápido, pero cobran muy lentamente. Después de que todo fue dicho, todos se subieron al coche. Fuyumi parecía un poco triste por no estar acostumbrada. El animal de 3 ojos de Sati temía que quedara completamente cubierto por su barro. Le ordené que usara sus ojos para buscar un camino y evitar los territorios de otros señores. Pero él se negó. Así que estaba a punto de dejarlo empaparse en el barro. Al ver eso, se asustó y finalmente usó su percepción para buscar el camino. De repente, notó a alguien caminando por delante y el coche estuvo a punto de atropellarlo. ¡Qué coincidencia! No era otro que el señor lobo del inframundo occidental y su hermano menor. El grupo de ellos también estaba a punto de tomar un taxi. Pero al ver el coche lanzarse hacia ellos sin ninguna señal de detenerse, el señor lobo saltó y cortó el coche por la mitad. Afortunadamente logré hacer que todos salieran y saltaran fuera. Después de eso, los dos señores se estrecharon las manos y se lanzaron el uno contra el otro. Parecía que se saludarían con golpes, pero inesperadamente fue solo un apretón de manos amistoso. El hermano menor estaba asombrado porque nunca había visto a su hermano mayor tan feliz. Sin demora, abordé el tema de la ayuda que necesitaba, que era encontrar el libro de resurrección. Pero Wolf no trabajaría gratis. Por lo tanto, decidí seguir el método anterior. Los dos pelearían entre sí. Si yo ganaba, Wolf tendría que ayudarme a encontrar el libro. Pero si Wolf ganaba, le entregaría a Fuyumi. Al ver eso, Wolf se acercó a Fuyumi para revisarla, aunque ella no era su tipo. Si se le diera a elegir, solo un tonto se negaría. La competencia, que parecía seria, resultó ser bolos. En ese juego, estaba seguro de que ganaría. Mi clan es experto en magia a distancia, por lo que puedo controlar fácilmente la bola de boliche para derribar todo, mientras que el clan de Wolf con magia de fuerza corporal de corto alcance estaría en desventaja. Pero el cálculo de un demonio de sangre no podía perderse en el porcentaje. Wolf me propuso pelear boxeo. Parecía una pelea desigual a mi favor, pero por Fuyumi, no perdería. En ese momento, en el ring, Wolf esperaba y esperaba sin verme. En cambio, Fuyumi apareció con un traje de baño con la tarea de mostrar un cartel de playa. En el momento en que Wolf la vio, le salió sangre por la nariz. Al igual que a su amigo en la cima, con solo una mirada. Wolf la encontró demasiado adorable, como un cachorro, haciéndole querer ir a prisión. Así que ambos se decidieron a ganar más. Tan pronto como comenzó la pelea, ambos se lanzaron el uno contra el otro con fuertes golpes. Pero la fuerza física era la ventaja de Wolf. Por lo tanto, después de un corto tiempo, me lanzó un knockout. Afortunadamente, pude levantarme en el último segundo gracias a mi capacidad de regeneración de sangre demoníaca. Al ver eso, Wolf planeó golpearme hasta que no pudiera recuperarme más, y luego me atacó continuamente.
Mis compañeros de equipo temían que pronto me quedaría sin magia y moriría en el ring, pero sucedió algo inesperado. Después de una serie de golpes, Wolf de repente se tambaleó en el borde del estrado, como si estuviera a punto de caer. Entonces notó que un colmillo de sangre demoníaca se había adherido a su hombro. Resulta que desde el principio, lo había mordido una vez, y ese colmillo estaba drenando su magia. Cuanto más atacaba Wolf, más magia perdía, lo que significaba que todo el daño que yo recibía era en realidad en vano. Mientras Wolf se debilitaba gradualmente, aproveché la oportunidad, me acerqué, lancé un puñetazo y terminé con un golpe decisivo que noqueó a Wolf. Ese golpe sorprendió tanto a todos que incluso el árbitro olvidó contar. Afortunadamente, Wolf aún logró levantarse, luego sacó su carta de triunfo, transformándose en hombre lobo para luchar seriamente contra mí. Pero antes de lanzar el golpe final, usó su boca. Las habilidades y el arma de Wolf me enfurecieron tanto que casi uso mi ataque de ataque cardíaco, pero Wolf siguió hablando, lo que me enfureció aún más. Afortunadamente, Fuyumi intervino y le dio una bofetada para que entrara en razón. De lo contrario, un verdadero señor habría sido asesinado. Después de eso, ella les dijo a los dos que como eran amigos, no deberían pelear por ella, y se puso a llorar. En ese momento crucial, Bell apareció, abrió un portal espacial, y teletransportó a todos a otro lugar, para que pudieran hablar más fácilmente. En otro lugar, Wolf y yo nos dimos cuenta de que la persona detrás de todo era Bell. Ella fue quien habló del libro y quien cambió los bolos por boxeo. Después de eso, ella apareció y me entregó el libro. Resulta que lo había guardado todo el tiempo y me había mentido. Todos lo abrimos para estudiarlo, pero después de unos segundos, todos reaccionamos con lo mismo, que no entendían nada. Bell también lo miró y trató de leer. Pero el contenido eran solo tonterías y cosas confusas. El ojo de tres ojos supuso que el libro estaba escrito en código. Su tarea era encontrar las palabras clave y ordenarlas, o encontrar a alguien que pudiera descifrarlas. La persona más rápida para descifrarlo, seguramente sería el autor del libro. Pero cuando vi el nombre del autor, me quedé paralizado. Resulta que el autor era mi hermano mayor. Su nombre es Brath, un señor de la raza demoníaca que vive en la tierra superior del inframundo llamada Inframundo Superior. Todos se sintieron un poco nerviosos porque era alguien que yo conocía. Pero mencionar el nombre de mi hermano me hizo temblar. Encontrarme con mi hermano seguramente es algo que solo yo puedo manejar. Porque ese lugar es el inframundo superior, solo para demonios nobles y de alto rango. Los demonios comunes no tienen permitido entrar, pero yo dudaba y no quería ir. Al ver eso, Wolf ya no pudo soportar mi determinación. Antes incluso amenazó con matar a su amigo por una chica, y ahora él temblaba ante su hermano mayor inútil. Al escuchar eso, acepté a regañadientes admitiendo que iría allí. En ese momento, fue el turno de Bell de negarse a llevarme allí. Una vez más, se lo dejó a Wolf. Le gritó a Bell en la cara, haciendo que ella no pudiera decir nada más que aceptar. El hermano menor y Fuyumi se quedaron en silencio por la conmoción, porque este tipo era demasiado salvaje. Bell apenas había comenzado a crear el portal, sin terminar de conectarlo, cuando Wolf la pateó directamente hacia él. Pero desafortunadamente, el lugar al que llegué era la habitación privada de Bell. Después de que esos dos se fueron, Wolf y el hermano menor fueron de compras para conseguir comida y ropa para Fuyumi. Mientras tanto, yo también me di una ducha en la habitación de Bell. Luego, fue el turno de ella de ducharse, pero sentí que algo andaba mal, como si Bell tuviera algún plan en mi contra. Por su parte, el de tres ojos preguntó por qué Wolf, que también era de la raza superior de demonios, se había ido del reino de los demonios, pero en realidad, era un híbrido, producto de un hombre lobo y un demonio extraño, por eso fue expulsado. Al oír esto, el de tres ojos contó una historia de que el hombre lobo híbrido, rechazado por su familia, había intentado conquistar a los señores demonios y convertirse en un demonio de clase alta para que sus padres lo aceptaran. Fuyumi, al escuchar la historia que contó, se conmovió y prometió apoyar incondicionalmente a Wolf de mi lado. Después de que Bell terminara de bañarse, se vistió con poca ropa y me tentó. Al ver esto, me asusté y retrocedí rápidamente para mantener la distancia, diciéndole que dijera lo que realmente quería. Al oír esto, Bell dijo la verdad. Ella dijo que sentía un gran poder dentro de mí siendo reprimido y quería verlo. Pero desafortunadamente ese poder había sido sellado por mi hermano mayor. Mencionar a mi hermano mayor hizo que las horribles experiencias de mi infancia volvieran a mí haciéndome temblar. Bell me llamó repetidamente hasta que volví en mí. Cuando me preguntó por qué mi magia estaba sellada, le dije que mi hermano intentó matarme para apoderarse de ese poder. Cualquier tipo de veneno o experimento extraño que mi hermano se le ocurriera, lo experimentaba conmigo hasta que un día anunció que el experimento había tenido éxito, y me apuñaló en el corazón para reprimir mi poder. Y esa bala solo podía ser removida por Brath. Volviendo a la conversación, vi que Bell estaba pidiendo comida por teléfono, lo que hizo que mis ojos se iluminaran por la sorpresa mientras preguntaba con entusiasmo qué era y si podía probarla. Bell se dio cuenta de que yo era un idiota, y que probablemente quien robó su magia no fui yo. Aunque tengo un gran poder, si no puedo usarlo, no es peligroso. Pero aún así, Bell realmente quería ver ese poder.
Quería explorarlo porque es una verdadera cazadora de tesoros. Después, durante la cena, Belle me abrió los ojos y me hizo probar el sushi. Al probarlo por primera vez me sentí un poco confundido. Incluso pensé que se movería en una cinta transportadora. Después de probar un bocado, inmediatamente califiqué a Belle como una buena persona. Una calificación demasiado rápida solo por la comida. Por el lado de Wolf, ellos también estaban comiendo. Pero Fuyumi estaba tan preocupada que masticó el mantel y de repente se quedó dormida. Así que Wolf tuvo que llevarla a la cama, pero sintió algo extraño en su espalda. Luego, el de tres ojos se horrorizó al ver que las piernas de Fuyumi estaban desapareciendo lentamente. Al día siguiente, Belle me llevó a un castillo, pero todavía estaba muy lejos. Solo después de que me vio irse, ella desapareció tranquilamente. Después de eso, me moví sigilosamente porque sería muy malo si mi hermano y otra persona me descubrían. Apenas lo dije, un bastón voló de quién sabe dónde. Resultó ser mi hermana menor, Liz. Mientras tanto, Wolf estaba apresurado, cargando a Fuyumi a su espalda, buscando un médico para ella. Había alguien que sabía mucho sobre el cuerpo de los demonios. Aunque no era muy de fiar, podía proporcionarles alguna información. Era un experto en el campo de la ciencia demoníaca. Su nombre era Franken. Este tipo realmente llegó. Mientras trataba a un perdedor, se quejaba y le daba una bomba, un billete de despedida eterno. Por mi parte, estaba lidiando con los bastonazos de mi hermana menor, sin saber por qué me odiaba tanto, ni siquiera me reconocía como su hermano. Resultó ser porque me atrevía a ofender a su hermano mayor, a quien Liz admiraba mucho. Y así, ella había estado esperando este día desde hace mucho tiempo, el día en que podría usar su bastón para castigarme de manera espantosa. Habiendo dicho esto, ella golpeó con el bastón, creando un hechizo que invocó un enorme montón de tierra que me arrojó a una de las cárceles más terribles del infierno. Este lugar se llama la caja de juguetes de Liz. Venir a ver a mi hermano para preguntar sobre la magia de la resurrección y recuperar la bala ahora parecía imposible para mí. En ese momento, Wolf había llevado a Fuyumi a ser examinada por Franken. Mientras yo intentaba romper el grillete, ni siquiera se doblaba, y mucho menos se rompía. Entonces, el botón en la estatua llamó mi atención. Los prisioneros de alrededor me animaron a presionarlo. Tan pronto como lo hice, gritaron de alegría. La estatua detrás de la celda se abrió, revelando la arena donde los prisioneros luchaban contra los luchadores de la prisión para ganar su libertad. Esos luchadores eran extremadamente aterradores, tan fuertes que incluso un jefe como yo fue derrotado sin poder devolver un solo golpe. Después de la pelea, trajeron mi cuerpo y me arrojaron de vuelta a la celda. Si seguía así, probablemente moriría aquí antes de poder resucitar a Fuyumi. En cuanto a Fuyumi, Franken la estaba examinando cuidadosamente. Dijo que en el cuerpo de ella, además del poder de los demonios, residía el poder de otra raza demoníaca, específicamente el de los demonios araña. ¿Acaso me la había comido ya? Wolf y el de tres ojos estaban confundidos, sin saber si el cuerpo de Fuyumi era masculino o femenino. Pero en realidad, ella simplemente portaba la magia del demonio araña en su interior. Normalmente, cada raza demoníaca absorbe energía demoníaca del infierno y crea su propio poder único. Pero en el caso de Fuyumi, ella tenía dos fuentes de poder demoníaco dentro de ella. Se mezclaron, haciendo que sus piernas desaparecieran. En términos sencillos, era demasiado para el cuerpo de un demonio normal. El poder del demonio araña era demasiado grande. Pero lo extraño es que Fuyumi realmente podía absorber ese poder. Si se manejaba correctamente, incluso podría controlar el poder del demonio araña por sí misma. Volviendo a mí. Seguí luchando contra los luchadores zombies mientras Liz bebía té tranquilamente. De repente, apareció mi hermano mayor, Brad. Se dio cuenta de que mi hermana menor estaba ocultando algo. Después de preguntar, se enteró de que había un intruso. Pero en lugar de matarlo, Liz lo arrojó a la prisión. Brad estaba muy confundido sin entender por qué la niña había hecho eso, y siguió preguntando. De repente, uno de los maestros demonios informó que el nuevo prisionero era extremadamente obediente. No importa cuánto lo golpearan, no se rendía. Al escuchar esto, Brad sintió curiosidad y quiso ir a verlo. Mientras tanto, Wolf no podía creer que la forma de salvar a Fuyumi fuera matarme. Simplemente, Fuyumi estaba en un estado fantasmal ahora. Podía convertirse en un demonio araña si se comía a la persona que le dio ese poder. Pero cuanto más escuchaba, más se enfurecía Wolf. Agarrando el cuello de la camisa de Franken, le exigió una respuesta. Si lo hacían, yo moriría sin mi magia. Pero Franken argumentó que yo seguiría viviendo en Fuyumi. Volviendo a mí, mi hermano mayor vino a verme. Estaba al borde de la muerte después de ser golpeado 10 veces. Al ver esto, Brad me detuvo, pero esos proyectiles eran balas mágicas. Habían restaurado mi poder mágico. Aunque me causaron dolor, mi cuerpo de demonio araña se recuperaría pronto. Los zombies se asustaron al darse cuenta de que el tipo al que habían golpeado 10 veces era el hermano de sus dos señores. Por mi parte, después de sacar el libro de resurrección, pregunté sobre su contenido. Por parte de Wolf, estaba confundido sin saber a quién elegir. Cuando apareció Belle, dijo que Franken no había dicho toda la verdad.
Todavía había otras formas de salvar a Fuyumi. Solo escuchar eso hizo que Wolf se enfureciera. Tiró a Franken al suelo y lo obligó a revelar la verdad, o sería golpeado hasta dejarlo irreconocible. Mientras tanto, Brad se negó a explicar el contenido del libro cuando le pregunté. La razón era que Brad se beneficiaría si me lo decía, pero al escuchar su conversación, se podía ver que no era tan malvado y malicioso como lo había descrito. Ver a Brad charlar alegremente con Liz hizo que la niña se pusiera celosa. La niña se enfureció y quemó a 2 zombies hasta convertirlos en cenizas. La niña dijo que como yo no podía derrotar a la raza demoníaca, ella no me reconocería como un demonio de clase alta como ellos. Pero Brad lo contradijo diciendo que la sangre que corría por mis venas era sangre pura de demonio araña, lo que significaba que era más fuerte que ella. Aunque eso también era incorrecto porque mi poder estaba sellado, y si era liberado, superaría a Liz muchas veces. Al escuchar esto, la niña se enfureció y atacó a ambos. Liz pensó que si yo me iba, Brad prestaría más atención a la niña, pero ni una sola vez. Él realmente prestó atención a la niña, él estaba mirando mis viejas fotos, sin siquiera saber si mi hermana menor me quería o me odiaba. Claramente había un favoritismo aquí. Dije que fue por razones tan ridículas que mi hermana menor actuó y me arrojó a la prisión. Liz se burló diciendo que yo no podía entender los sentimientos de la niña. Pero entonces, ¿alguna vez Liz entendió mis sentimientos? Después de eso, Brad aceptó cumplir mi petición, pero a cambio, él también tenía algo que pedirme. Por otro lado, Wolf finalmente obligó a Franken a revelar la verdad. Resultó que había estado tratando de decir esas cosas por sus propios propósitos. En realidad había creado un monstruo. Y, curiosamente, ese era el problema que Brad quería pedirme. 3 días antes en el infierno, un demonio artificial llamado Akim había sido creado. Era una obra creada por el propio Franken, ensamblando partes del cuerpo de varios demonios para crear un superdemonio. Después de eso, escapó del laboratorio de investigación y declaró que quería encontrar partes del cuerpo fuertes adecuadas para él. Antes de que Franken pudiera detenerlo, esta criatura usó magia espacial y desapareció. Por lo tanto, tanto Wolf como yo fuimos asignados a la tarea de atrapar a este demonio artificial. Después de eso, Brad me contó que cuando era joven, yo poseía una fuente de poder mágico inmensa. Incluso podía comprimir una estatua de roca gigante con un radio de 5 metros al tamaño de una canica. Pero la consecuencia de cada uso era que me desmayaría. Y si seguía así, podría morir en cualquier momento. Para evitar eso, Brad tuvo que dispararme una bala en el corazón para frenar mi poder. Pero ahora, Brad cree que tengo la capacidad de controlar ese poder y usarlo para eliminar al autómata. Con mi poder reprimido ahora liberado, puedo volar fácilmente a los 2 zombies que antes me habían aplastado. Me siento feliz de haber recuperado mi fuerza. El autómata es el oponente perfecto para probar mi poder que ha estado reprimido durante mucho tiempo. Mi hermano Brad espera que tenga éxito en derrotarlo. Después de eso, Brad me dirá cómo revivir a los vivos. En ese momento, Wolf se enfrentó a ese molesto autómata, atacándolo continuamente con un anillo espacial. Wolf contraatacó de inmediato, rompiéndole un brazo. Sin embargo, de alguna manera, logró darse la vuelta para usar el anillo para dispararle a la estatua. Sus extremidades no son más que adornos controlados por magia, no huesos o nervios. Su verdadero cuerpo es un fantasma que controla este cadáver. Wolf no tuvo más remedio que transformarse en forma de lobo para luchar contra él con todas sus fuerzas, a pesar de que solo tenía 3 minutos en esa forma de transformación. Mientras tanto, Bell y Franken estaban teniendo su propia conversación secreta. Bell sabía que Franken estaba esperando que Wolf perdiera para poder reparar el juguete de Akim sin ser molestado. Por sus observaciones, Bell también sabía que Franken se dio cuenta de que el autómata Akim podía usar magia espacial. Ella le exigió a Franken que revelara todo lo que sabía de inmediato. Antes de que se acabara el tiempo de Wolf, él cortó a Akim en 3 pedazos. Pero por supuesto, ese ataque no tuvo efecto. Akim reunió rápidamente las partes dispersas del cuerpo y las volvió a ensamblar. Aparecí justo cuando terminaba el tiempo de transformación de Wolf, y tomé el control de la batalla. Los 2 jóvenes que acababan de conocerse, empujaron inmediatamente a Akim a un lado, y comenzaron a discutir ruidosamente. Akim se sintió ofendido, e inmediatamente atacó a ambos. Bell abrió una gran pantalla para que Fuyumi y el hurón vieran la pelea de Wolf. Ella estaba un poco confundida, sin entender por qué Wolf había vuelto a su forma humana antes de lo esperado. Mostré algunos trucos y Wolf confió lo suficiente como para entregarme a Akim. Solo yo puedo manejar a este molesto tipo. Nuestra batalla sacudió el cielo y la tierra. Puse mi postura de forma genial, tratando de imitar el movimiento característico de Son Goku para volar a Akim. Pero antes de que pudiera lanzar el golpe, Akim me derribó con un golpe, haciéndome rodar por el suelo. Con todos mis trucos, solo merezco ser llamado un guerrero de 3ª categoría. Las palabras de este anciano que es un patán, realmente me enfurecieron. Ese Kamehameha pertenece al hombre más fuerte del mundo al que respeto. Akim no tiene derecho a insultarlo.
Juro que lo mataré con la técnica suprema creada por el propio hombre al que Akim llama Patán. Solo escuchar eso hizo que todo el cuerpo de Akim temblara de ira, su boca abierta mientras su cuerpo se transformaba. Mi poder es más fuerte de lo que Braz imaginaba. Merezco ser la guadaña del enemigo. La marea de poder arremolinándose alrededor de mi cuerpo mostró quién ganaría esta batalla. No pasó mucho tiempo antes de que destrozara a Akim en cientos de pedazos antes de que pudiera parpadear. Akim usó toda la magia en su cuerpo y no tenía intención de seguir luchando. Pero no se lo permití, lo obligué a levantarse y continuar la pelea. Lo haré morir bajo mi técnica característica. Levanté la mano y apreté el corazón de Akim hasta convertirlo en polvo. El cadáver del monstruo se desintegró rápidamente en cenizas. Después de que terminó la batalla, Wolf vino de repente a luchar contra mí de nuevo. Nunca supe que Bell usó magia espacial para recolectar las partes del cuerpo de Akim para Franken antes de que pudiera destruirlas por completo. De hecho, el poder espacial de Akim era solo una imitación. El de Bell era el real. Bell quería saber qué fantasma usó Franken para crear a Akim. Antes, cuando la investigación de Franken entró en un callejón sin salida, no pudo encontrar ninguna parte para mantener unido el cuerpo de Akim porque se desmoronaba sin control. En ese momento, recibió un regalo de una persona misteriosa. Dentro de la caja estaba el cuerpo de una persona que usaba magia espacial. Bell quería encontrar al ladrón que robó su magia, pero Franken no sabía nada. En ese momento, Braz y Liz aparecieron. Él vino a informar que Franken y Akim tendrían que enfrentar la justicia por perturbar la paz del inframundo. Liz había estado esperando castigar a ambos durante mucho tiempo, pero esta vez, Braz solo vino a advertir. Al recibir la orden, Liz cargó de inmediato para darles un castigo contundente. Mientras tanto, Wolf y yo seguimos atacándonos, con Wolf siendo aplastado por mis golpes. Desde que nació, Wolf siempre ha luchado por Fuyumi. Pero nunca he visto que luchara por ella en algún lugar. Wolf no dijo nada. Solo sonrió sarcásticamente. El día que caí del cielo, mi primer encuentro fue con Wolf, quien me ató y me preguntó sobre mis 18 vidas solo para darme dinero. Desafortunadamente, estoy en la pobreza extrema. Wolf propuso que lucháramos uno contra uno, y si yo perdía, me convertiría en su esclavo. Extrañamente, después de solo unos pocos golpes, me rendí. Wolf se enfureció porque su oponente no se sometió. Obviamente, el hecho de que este tipo cayera del cielo significaba que yo era un demonio de alto rango. Sin embargo, este demonio de alto rango se rindió tan fácilmente. Lo hice porque no quería matar a Wolf. Wolf siempre piensa que es fuerte, e incluso como híbrido, nunca sintió tanta diferencia. Sin embargo, mis palabras lo hicieron sentir herido, débil e indefenso. Incluso con mi poder reprimido, Wolf no era digno de luchar contra mí. Wolf aceptó el resultado de esta batalla y se dio la vuelta para irse, diciendo que la próxima vez me obligaría a luchar de verdad. Esta escena de hermanos fue presenciada por mi hermano, Braz. Él nunca pensó que yo tendría amigos, ni siquiera Bell. Miré a los dos con una expresión incómoda, solo queriendo echarlos. Braz apareció aquí debido a su promesa conmigo de resucitar a la gente. Fuyumi esperaba ansiosamente que cometiera un error, y no llegara a tiempo para que él me pusiera en la lista negra. ¿Quién lo hubiera pensado? Justo cuando estaba hablando mal de mí, el protagonista apareció y lo escuchó todo. Inmediatamente tomé la poción mágica de Fuyumi y la bebí de un trago. Llevé a Braz aquí para discutir la resurrección de Fuyumi. Pero mi hermano solo se centró en coquetear, revolviendo su cabello y tocando su rostro. Esa escena me hizo hervir la sangre, e inmediatamente reprendí a Braz para que no tocara a mi chica. Braz me desafió, preguntándome qué podría hacer para salvar a Fuyumi sin él. Mi método fue convertirme en su banco de sangre, hasta que ella fuera resucitada. En el momento en que Fuyumi bebió mi sangre, ella se desmayó en un éxtasis como el de una mariposa. Este método era efectivo, pero solo una solución temporal. Braz nos llevó al lugar donde estaba el cuerpo de Fuyumi, el lugar donde la conocimos por primera vez, y dijo que había perdido a esa persona. Ese lugar no era otro que el lugar donde se reúnen mis subordinados. Braz no podía creer que su hermano menor se estuviera asociando con esa pandilla de monstruos. Mientras la atención de Braz estaba en otra parte, Bell me advirtió sobre el peligro causado por mi hermano. Antes, Braz había dicho algo que llamó la atención de Bell. Él sabe lo importante que es Fuyumi para mí. Ciertamente, la expresión de Bell en ese momento parecía muy indiferente. Le aconsejé que no se preocupara demasiado. Entiendo a mi hermano mejor que nadie. Bell me pidió que le diera una campana a Fuyumi. Si Fuyumi la tocaba 3 veces, Bell vendría. Me di la vuelta y le di a Braz el esqueleto restaurado de Fuyumi para usarlo en la resurrección. Braz sacó una pistola y ruidosamente exigió desvestirla para que el trabajo fuera más fácil. Sospecho mucho de mi hermano pervertido. Si Braz cruza la línea, no dudaré en actuar. Braz quería obtener una muestra de la magia de Fuyumi y restaurarla por completo transfiriendo su alma a un cuerpo completamente recreado. Pero todavía necesitaban examinar el alma. Mientras Fuyumi estaba medio dormida, levanté su ropa sin dudarlo para que Braz tomara la muestra. Liz guardó silencio ante sus dos hermanos pervertidos.
Después de obtener la muestra, Braz regresó a casa para investigar más a fondo. Solo seguiré siendo el banco de sangre de Fuyumi hasta que ella sea resucitada. ¿Quién lo hubiera pensado? Braz estaba planeando robar mi poder una vez que me convirtiera en un fantasma completo. A Liz se le permitió quedarse conmigo. Cuando los dos regresaron, Fuyumi, sin que nadie lo notara, se había convertido en camarera en un restaurante, cocinando comida de otro mundo para todos. Como no tenía boca, Fuyumi cocinaba y comía todos los días. Ella cocinó 2 porciones adicionales de arroz frito para Liz y para mí. Liz lloraba mientras comía. Resulta que toda mi familia tiene una historia similar. Sus padres murieron cuando eran jóvenes. Realmente soy un hombre torpe. Después de terminar de comer, no sé cómo consolarla ni nada. Fuyumi pensó que mi comida era mala y estaba muy herida. Pero afortunadamente Liz sabía cómo elogiarla con unas pocas palabras amables. El ambiente ruidoso se volvió repentinamente tranquilo. Antes, Braz le había dado a Liz un boleto de regreso al infierno. Braz no dejaría que Liz regresara al infierno hasta que la niña creciera. Tenía la intención de pasar todo su tiempo en el laboratorio una vez más. Braz necesitaba a Liz para vigilarme y asegurarse de que no interfiriera. Recuerda, la niña seguía llorando pero ruidosamente aseguró que no volvería. Liz se dio cuenta de que no era una niña obediente y no podía quedarse allí. Decidí llevar a mi hermana a la vida de pasatiempos valiosos y tuve éxito. Liz se convirtió oficialmente en más adicta al anime que yo. La lujosa vida del hermano mayor que despreciábamos resultó no ser tan mala después de todo. Luego, Fuyumi arrastró a Liz a bañarse. Era la primera vez que Liz recibía tal cuidado. Todos temían a Liz y a su hermano. Fuyumi consoló a esta ingenua niña con algunas palabras. Después de que se bañaron, mi amigo y yo todavía no terminábamos de jugar al juego. Pensaron que lo mejor era dormir temprano y esperar a que llegaran los dioses. Ese día fue el día más feliz para Liz. La niña siempre había estado sola. Esa noche, cuando Liz se despertó, no encontró a Fuyumi, solo una nota pidiendo a todos que no la buscaran. No sabían que una joven de cabello rubio se la había llevado. Se convocó una reunión de emergencia. Liz estaba segura de que Fuyumi no se iría. La niña había dicho antes que quería quedarse al lado de Liz. Yo también tenía un mal presentimiento de que la desaparición de Liz era absurda. Su hermano estaba furioso y apretó el vaso en su mano. Me sentí extremadamente culpable. Fue por mi culpa que Fuyumi fue secuestrada. Cuando estaba a punto de desaparecer no estuve a su lado. Todos me consolaron un poco. Lo que tienen que hacer ahora es buscar en cada rincón de la ciudad para encontrar a Fuyumi por todos los medios. Si fallan, usaré mi poder para volar este mundo. Inmediatamente mis subordinados se dispersaron para buscar a Fuyumi. Liz me dijo de repente que tal vez Braz sabía dónde estaba Fuyumi porque cuando Braz tomó la magia de Fuyumi con ese dispositivo, le puso un dispositivo de rastreo en su cuerpo. Liz no dijo nada porque Braz la estaba reteniendo. Y le dije a Liz que regresara al mundo espiritual, y se comunicara conmigo por teléfono, diciéndole que si ese tal Braz se atrevía a actuar, yo me encargaría. Le prometí a Liz todo el anime, manga y juegos si me ayudaba a encontrar a Fuyumi, cuando en realidad, Fuyumi solo quería un conejito. Liz rompió el boleto que Braz le había dado, e inmediatamente un monstruo alado vino y se llevó a la niña. En ese momento, mis subordinados informaron que temprano esa mañana, alguien había visto a un extraño rubio merodeando por su casa. Revelaron el rostro de ese hombre y me lo enviaron, y ese hombre se dirigía hacia el sur del mundo espiritual. Liz voló hacia el mundo espiritual, pero cuando llegó a la puerta, un guardia la detuvo. En ese momento, Barose del mundo espiritual salió para escoltar a la niña al castillo, y como dijo su superior, el guardia no se atrevió a oponerse más. Liz no esperaba que fuera el propio Barose quien saliera a recibirla. Barose está trabajando con el objetivo de mantener la paz en el mundo espiritual. Ella quería ver a Braz, pero él siempre la evitaba. Y ahora ella finalmente tenía una razón legítima para ir a verlo y coserle esos 2 ojos con su poder especial. El rey de Acrópolis, a quien Liz realmente quería conocer una vez. Aunque Liz no podía entender por qué ese idiota quería ver a Braz, fue él quien ayudó a que sus padres se fueran. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al castillo de Braz. Baros tocó el timbre repetidamente, pero ese tipo se negó a aparecer, lo que puso a la niña ansiosa. Siguió tocando sin cesar, y advirtió que si no se iba, atacaría a la adorable hermana pequeña de él. Braz habló a través de la cámara. Liz quiso gritarle que no abriera la puerta, pero Baros le tapó la boca a la niña. Y al ver esto, Braz abrió la puerta para que ella entrara. En el momento en que Baros vio a Braz, sacó un collar y se lo puso al cuello, declarando que mientras él llevara ese collar, se le prohibiría usar cualquier magia, y si lo intentaba, moriría. Sin embargo, este pervertido no siguió el plan, e incluso dijo que estaba dispuesto a convertirse en su mascota. Esto sorprendió a Baros hasta el punto de caer de rodillas de incredulidad. Braz luego invitó a Baros a un lugar privado para conversar más cómodamente. No estaba enojado con Liz por no mantener su promesa, y le dio a la niña la tarea de cuidar la casa. Después de que Braz se fue, Liz me llamó inmediatamente, llorando porque fue su regreso lo que me causó ser arrestado. Liz fue entonces al puente de vigilancia para comprobar a dónde iba Fuyumi.
Pero fue en vano. Fuyumi estaba en un lugar bastante oscuro que la niña no podía identificar. En ese momento, un extraño tipo vino a molestarme. Le mostré la foto y pregunté por el hombre rubio que estaba buscando. El tipo pensó que era un fanático y se mostró arrogante, pero lo asusté un poco e inmediatamente lo hice dócil. Aunque no sabía nada, estaba seguro de que su amo lo sabía todo. No me preocupaba que él hiciera algo después. Podría enviar fácilmente al otro mundo al tipo. Ese mocoso luego me llevó a una casa bastante decadente. Su dueño era un hombre de nieve, por lo que la casa estaba congelada todo el año, e incluso el dueño temblaba de frío. El nombre del mocoso era Sabo. Le mostré la foto del hombre rubio al hombre de nieve, y el hombre de nieve lo reconoció e incluso sabía dónde vivía. Sin embargo, no creía que yo pudiera llegar allí porque estaba ubicado en lo profundo de un punto de referencia espacial, una de las 7 maravillas del mundo espiritual. Nadie había podido entrar allí antes. Me aconsejó que rezara para que Nell no hubiera ido demasiado lejos. En ese momento, Nell estaba en un restaurante de ramen comiendo hasta saciarse, cuando de repente recordó que Fuyumi también debía tener hambre. Nell pidió otro tazón de ramen y usó magia para enviarlo a la dimensión para Fuyumi. El dueño del restaurante, al ver desaparecer el tazón de ramen, se enfadó y exigió una compensación, diciendo que llamaría a la policía para encarcelarlo si no pagaba el dinero. Nell pensó que el hombre quedaría impresionado con la magia en su lugar. Sin otra opción, Nell extendió la mano hacia el vacío dimensional para recuperar el tazón de ramen y devolvérselo al dueño de la tienda. Fuyumi se negó rotundamente a devolver el tazón de ramen, y ambos tironearon sin parar. Nell tiró tan fuerte que arrastró a Fuyumi hacia afuera. Aprovechando esta oportunidad, Fuyumi hizo sonar la campana que Bell le había dado, y como estaba afuera, tanto Liz como Bell notaron simultáneamente el rastro de Fuyumi. Nell de repente tuvo un mal presentimiento e inmediatamente echó a correr. Y como se esperaba, la bruja apareció y le dio un golpe directo entre las piernas. Bell vino a interrogar a su hermano menor porque había secuestrado a Fuyumi, ya que Fuyumi era una conocida suya, y ella no podía permitir que él le pusiera una mano encima. Por supuesto, tuvo que haber una razón por la que apareció frente a mí. Cuando le envié mensajes varias veces ni siquiera respondió. Desde que su hermana se fue de casa, siempre tuvo que soportar la ira de su madre y hacerle recados tontos. El propio Bell no entendía por qué su madre se había fijado en Fuyumi. En ese momento, me lancé para resolver la pelea entre los dos hermanos. Nell suspiró frustrada, sin saber cómo explicarle a su madre lo de Fuyumi secuestrada por esta chica. Bell decidió proteger a su hermano y le dijo que corriera. Con la aparición de Bell, pensé que ella era la culpable. Nell inmediatamente se escondió en la habitación dimensional donde estaba Fuyumi, e intentó defenderse allí. Tan pronto como intenté agarrar la bufanda de Nell, se movió sola. Resultó que Nell estaba controlando la bufanda desde dentro. Bell aprovechó la oportunidad para intentar apartarme, pero sorprendentemente, pude volar hacia el cielo y esquivar su ataque. Cuando volé para perseguir la bufanda, Bell me golpeó 2 veces, dejándome inconsciente. Cuando me desperté, estaba en el espacio de Bell. Bell luego explicó que el asunto no tenía nada que ver con ella. Acusé a Bell de obstaculizarme e interferir con el plan de resurrección de Braz para Fuyumi. Al escuchar esto, el corazón de Bell se ablandó. ¿Acaso ella no es lo suficientemente buena para mí? En ese momento, admití que consideraba a Fuyumi como un objeto de colección, un artículo súper raro y reemplazable. Al escuchar estas palabras, Bell, la bruja enojada, se enfureció inmediatamente. Ella no podía aceptar esa visión, y ambas se lanzaron la una contra la otra de inmediato. Bell declaró que si yo ganaba, ella me llevaría al lugar de Fuyumi. Este tonto espíritu necesitaba que le dieran una lección. No podía entender qué había dicho mal para hacer que esta mujer temperamental se enfureciera tanto. Mientras tanto, Nell había llevado a Fuyumi a un lugar seguro para esconderse. Bell desplegó su poder dimensional, envolviéndose en un cubo y atacándome por todos lados. Mientras perdía la concentración, ella apareció de repente y me golpeó varias veces. Con los fragmentos de espacio a mi alrededor y sin saber de dónde aparecería Bell, estuve completamente a la defensiva y mi ropa se rasgó por todas partes. Sorprendentemente, Bell apareció e inició un combate directo conmigo. Ella me aconsejó que abandonara el tema como la última vez. Por supuesto, yo era completamente diferente ahora. Si Bell podía convertir su magia en materia, yo también podía. Materialicé una mano que agarró firmemente a Bell, sin soltarla. Si ella no se rendía, le quitaría la mitad inferior. En ese momento, mientras estaba distraído, Bell recuperó su cubo y se metió dentro, incluso dejando su ropa para escapar. Para cuando me di cuenta, era demasiado tarde, y ella tuvo que rogarme que le devolviera sus cosas. Fuyumi estaba siendo llevada por Nell flotando en el cielo, aunque nadie sabía que ella temía a la altura y se orinó por el miedo. Después de quitarle la ropa interior a Bell, insistí en que ella tenía que negociar. Sospechaba porque claramente ella podría usar su poder dimensional para ir a casa y ponerse otra ropa. Sin embargo, ella permanece vagamente allí. Estoy seguro de que esa maleta es su posesión más preciada. De hecho, lo que preocupa a Bell es el diario que lleva en el bolsillo. Si ese tipo leyera los planes de amor que ella escribió, querría esconderse en un agujero de gusano y no salir jamás.
Noté su comportamiento extraño, especialmente cuando toqué el diario y se abrió inmediatamente frente a Belle. Incapaz de aguantar más, Belle se puso de pie, afirmando que confesaría todo. Por instinto la levanté, olvidando que todavía sostenía su maleta, y todo quedó expuesto. Pobre de mí. Luego Belle me destrozó a balazos hasta que ella se cansó. Después de eso, Belle me llevó al bosque para perseguir a Nell y Fuyumi. En realidad, Belle estaba un poco triste porque yo solo mencionaba a Fuyumi todo el tiempo, a pesar de que ella estaba justo allí. Ella no quería que yo la hiciera a un lado. De repente, me disculpé con Belle al darme cuenta de que yo era la causa de todos los problemas, diciéndole que si algo sucedía, ella podía desquitarse conmigo. Para un fantasma tan terco como un ladrillo, realmente pudo decir algo coherente. Un recuerdo terrible acudió a Braz mientras estaba parado frente al palacio. Antiguamente, cuando era un niño, fue testigo de cómo el lobo blanco le arrancaba el corazón todavía latiendo a su padre. Varós llegó con ese monstruo demente, y ella estaba exhausta. Ella odiaba absolutamente a esos hombres con gafas tan raras. El capitán de policía Goyle, el secuaz de Varós, vino a saludar a Braz. Braz tenía una buena impresión del hombre con gafas. Goyle ayudaría a Braz a entrar al palacio y le advertiría que no causara problemas. Por supuesto, Braz no haría eso últimamente. No quería discutir con el rey. Además, todavía llevaba el collar que Varós se le había puesto para controlar sus poderes. Entonces, ¿qué hay que temer? Fuyumi y Nell finalmente regresaron a casa. Fuyumi conoció al mayordomo de Nell, que se parecía mucho a su padre. El encuentro entre Braz y el gran lobo se sintió tenso. El rey estaba jugando al golf en ese momento, rodeado por una docena de damas. El gran lobo ordenó a todos que se fueran, dejando solo a Braz. A Fuyumi le cambiaron la ropa que la madre de Belle había elegido, y fue por ropa como esta que Belle nunca quiso volver a casa. En ese momento, Belle me pasó a través de un portal espacial. Al ver mi apariencia hecha jirones, Fuyumi se preocupó mucho. De repente exigí que no fueran tan cariñosos en ese momento. Belle y yo estábamos locamente enamorados. Belle inmediatamente me dio la espalda y me golpeó en la cabeza, dejando mudos a los otros dos. Belle explicó que tal vez su padre ya sabía que Belle y yo estábamos allí. Si su madre se enteraba de que yo vine a llevarme a Fuyumi, todo sería un gran problema. Ella necesitaba un plan para que no ocurriera ningún accidente. Para entonces, Belle probablemente había entendido algunas de las cosas que Braz le había dicho. El plan ya estaba trazado. Cualquiera que se opusiera sería pateado en la entrepierna como Nell. El mayordomo llamó a la puerta e informó que la señora quería ver a Fuyumi. Quería ir con ella, pero me negaron rotundamente. Cuando la señora vio a Fuyumi, corrió inmediatamente a abrazarla como una madre reunida con su hija perdida desde hacía mucho tiempo. Los otros tres que estaban cotilleando afuera se sorprendieron cuando el mayordomo comenzó a hablarme. Dijo que Braz, mi hermano, y la señora Niin, de la familia Bell, siempre intercambiaban cartas. Braz estaba discutiendo un asunto grave con el rey en ese momento. Recientemente, un subordinado que trabajaba en secreto para nosotros llamado Pantom había desaparecido. Y qué coincidencia. Ese hombre se parecía exactamente a Akim. Como Braz ya no tenía nada que ocultar, admitió haber asesinado a Pantom e intentado obtener información para que el rey lo convocara allí. Esta fue una declaración de guerra contra el rey, sobre el momento en que su padre murió, y ese hombre se convirtió en el nuevo rey. Sin embargo, Braz en sí mismo no tenía ningún deseo de sentarse en el trono, en cambio planeaba iniciar algo que estaba creando. Y por supuesto, esa cosa sería aún más aterradora que el gran lobo. El gran lobo se burló y le dio una semana para traer a cualquiera que pudiera desafiarlo al palacio. Él declaró que atacaría a ambos. Después de esa declaración, Varós encerró a Braz en una habitación. Fingió ser golpeado y se mordió el brazo para que la sangre de demonio brotara como lluvia. Aunque quería usar magia para curar sus heridas, el collar que Varós le había puesto se lo impidió. Sin otra opción, Varós tuvo que quitarse el collar. Por supuesto, se cayó en una trampa y fue envenenado por Braz. Cuando llegó Goyle, solo vio a Varós tirado en un charco de sangre. Incapaz de aceptar que su amada subordinada fuera capturada por ese bastardo, Braz convocó inmediatamente a su monstruo para perseguirlo. Braz se quedó sin magia debido al collar, necesitaba encontrar un lugar para esconderse antes de ser encontrado. Pero no había corrido muy lejos cuando Goyle lo alcanzó, lo pateó y lo arrojó a la ciudad fantasma. Braz cayó en la casa de una chica y le pidió prestado su teléfono. Mientras tanto, mi grupo tuvo una presentación con la madre de Belle, quien declaró que Fuyumi le pertenecía y que nadie podía llevársela sin su permiso. Si querían sangre vital, podría tomarla de la señora. Luego, Nin sacó una foto de Belle cuando era joven, y explicó el problema del doppelganger, doble. Se dice que si conoces a alguien idéntico a ti, morirás. Pero en realidad, no es así. Nin a menudo viajaba entre el mundo humano y el mundo fantasma para comer dulces. Y en ese momento, conoció a la madre de Fuyumi, quien en realidad era el doppelganger de ella misma. Cuando se encontraron, ya no eran dos seres separados, sino que se fusionaron en uno. Se convirtió en la madre de ambos niños tanto en el mundo humano como en el mundo fantasma.
Brad llamó a Liz para que la chica pudiera traerle armas mientras él iba a robar ropa de los plebeyos y a emborracharse en la noche oscura. No entendía por qué. Aunque su disfraz era perfecto, el demonio de Goyle aún podía reconocerlo. Brad fue acorralado. Después de varios enfrentamientos, se dio cuenta de que en su estado actual, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Goyle estaba furioso porque ese desecho se había atrevido a causar problemas a Burroughs. Brad intentó explicar, pero fue inútil. Fue golpeado por el bastón de Goyle, escupiendo sangre. Goyle quería saber qué le había dicho al rey, y cuáles eran sus intenciones. Goyle no esperaba que en tan poco tiempo Brad pudiera entender su magia. La habilidad de Brad es la transmutación de sangre, puede controlarla y moverla a cualquier lugar, lo que significa que incluso allí, su sangre podría matar a Barose. El poder de Goyle se vio debilitado por su ansiedad e incertidumbre. La ira era el combustible necesario para su poder. Reflexioné sobre la situación actual. Aunque la sangre de Nin y la sangre de Fuyumi tienen similitudes, sentí que había algo que solo Fuyumi tenía. Luego pregunté si Fuyumi era virgen, pero antes de que pudiera terminar, Bell me arrojó a otro espacio. Bell le preguntó a Fuyumi cómo se sentía al respecto. La repentina pregunta la dejó incapaz de reaccionar. Quizás esa era la razón por la que vino al mundo fantasma. Bell pensó que una vez que Fuyumi fuera resucitada todo se resolvería. Tal vez ella olvidaría todo lo que pasó aquí. Pero de esa manera, la vida volvería a la normalidad. En ese momento, estaba chocando con un dragón de 3 cabezas, autoproclamado creador de esta tierra, que no era otro que el padre de Bell. En un instante, el anciano se transformó en un hombre de mediana edad vestido con un traje. Mis subordinados todavía estaban tratando de contactarme, pero no tuvieron éxito. En cambio, se encontraron con un gran problema. Una banda de demonios feroces los rodeó de repente, exigiendo un líder, que no era otro que Sabo, el hijo de la serpiente. El hombre de mediana edad comenzó a presumir de su poder cuando me conoció, y solo con mirarlo, supe que era el padre de Bell. Nell nació cuando Nin se fusionó con un cuerpo humano, pero ambos niños eran tesoros preciosos para él. En cuanto a Fuyumi, después de discutir con Nin, acordaron criar a la niña. Cualquiera que se atreviera a oponerse tendría que pasar por encima de él. Mientras hablaba, el hombre de mediana edad creó una barrera alrededor de la isla donde estábamos parados. Era la primera vez que Bell traía a un chico a casa. Normalmente, el hombre de mediana edad lo recibiría con los brazos abiertos, pero después de escuchar que yo también estaba persiguiendo a Fuyumi, todo cambió. Fuyumi miraba al mayordomo y pensaba en su padre. Quizás Nin trajo a este hombre aquí para evitar que los dos se encontraran. Fuyumi preguntó con curiosidad sobre la relación entre el mayordomo y su madre. Y esta pregunta hizo que Bell, sentado a su lado, escupiera su bebida. El mayordomo respondió que solo tenían una relación de amo y sirviente, pero el padre de Bell pensaba diferente. El padre de Fuyumi, Yanagi, era el único hombre que él temía. Hace 14 años, se sentaron frente a frente y negociaron quién se quedaría con Nin. Nin tenía sentimientos por ambos hombres, era realmente una chica trampa por excelencia, haciendo que ambos hombres pelearan día tras día pero nunca llegaron a una conclusión. Hydra se negó a volver al mundo fantasma solo sin su esposa. En ese momento, Bell reveló sus habilidades mágicas cuando abrió un portal que conectaba con el mundo fantasma. Hacer eso a esa edad era como un verdadero acto de Dios. Pero si no prestaban atención, Bell podría haber llevado a Fuyumi al mundo fantasma. Eso demuestra lo difícil que es criar a 2 niños al mismo tiempo en el mismo entorno hostil. Yanagi acepta criar a Fuyumi en el mundo humano. En un entorno normal, ella no necesitaría saber nada especial al respecto. Todo lo que Yanagi quería era que su hija creciera en una vida normal. Decidió criar a Fuyumi por su propia fuerza. Incluso ahora, Hydra todavía está plagada por esas palabras. Hydra nunca había oído algo así en el inframundo. Este es un lugar donde todos solo hablan de sí mismos. Yanagi eligió el futuro de su hija en lugar de su propia felicidad. Sin embargo, no es que Yanagi quisiera abandonar a su esposa. Él dijo que si Hydra hacía infeliz a Nin, Yanagi no lo perdonaría. Hydra nunca había temido a nadie, pero esa amenaza seductora le puso la piel de gallina. Golpeó directamente el corazón de Hydra. Me enfurecí, y golpeé la puerta con tanta fuerza que el marco estuvo a punto de salirse volando. De alguna manera, Goyle y Brad se reconciliaron y estaban sentados juntos, charlando en un banco. Goyle inmediatamente envió a un subordinado a comprobar el estado de Burroughs para asegurarse de que estuviera a salvo antes de levantarse y prepararse para irse. Brad estaba preocupado de que se le impusiera algún castigo por causar un alboroto tan grande en la ciudad, pero el rey aún no había dado ninguna orden. Goyle realmente quería saber por qué el rey actuaba así. Brad admitió en ese momento que había mentido antes sobre su relación con el rey. Incluso ahora, todavía recordaba vívidamente la horrible muerte de su padre frente a él. Si había algo que quisiera arreglar, eso era lo que Brad más quería arreglar. En ese momento,
Yo estaba siendo aplastado por mi esposa. Hydra en realidad también quería encontrar una manera de resucitar a Fuyumi y devolverla a la vida normal como yo. Sin embargo, escuchó de mi hermano mayor que yo quería resucitar a Fuyumi para beber su sangre. Como padre, no podía permitir que eso sucediera. Matarme no sería diferente a un juego de niños. Pero, por desgracia, el único fantasma que puede traer de vuelta a Fuyumi no es otro que yo. Si me matas ahora, no funcionará, y si me dejas vivir, tampoco funcionará. Hydra quería saber cuáles eran mis verdaderos sentimientos por Fuyumi. Yo mismo tampoco sabía cuáles eran mis sentimientos. De hecho, al principio quería beber su sangre, pero ahora no estoy seguro. Hydra rompió repentinamente la cámara para que Nin no pudiera ver más. De ahora en adelante, esta sería una conversación entre dos hombres. Luego, Hydra me llevó a su base secreta. Era increíble que la habitación de este legendario hombre fuera tan pequeña. Estaba llena de fotos de él. Hydra incluso se sentó a jugar frente a mí. Dos chicos con gemas preciosas se encontraron y tenían mucho de qué hablar. Hydra estaba listo para que Fuyumi y yo nos fuéramos con la condición de que yo tomara esta hierba maldita. Me tragué eso y prometí que si rompía mi palabra, seguramente moriría. Hydra exigió que obedeciera a Fuyumi en dos casos. El primero, una vez que saliera de este lugar con Fuyumi, tendría que tener su permiso y solo irme cuando ella estuviera de acuerdo. El segundo, si quería beber la sangre de Fuyumi, tenía que tener su permiso y consentimiento antes de beber. Ante estas dos condiciones, vacilé. Sin atreverme a estar de acuerdo, solo esperando, Hydra me metió la hierba en la boca. Casi vi la luz del otro mundo, y el ángel me obligó a hacer un juramento. Si no, sería presionado y ultrajado por detrás. Poco a poco me fui quedando dormido. De hecho, este juego de juramentos era falso, orquestado por el viejo. La hierba era solo una pastilla para dormir. Desaparecí por un tiempo, así que Fuyumi sintió curiosidad por mi paradero. Bell aprovechó la oportunidad de estar a solas con él para preguntarle a Fuyumi qué sentía por mí. Fuyumi tampoco sabía qué sentía, solo sabía que le importaba mucho, especialmente porque yo siempre le ayudaba con todo. Cuando abrí los ojos, me encontré a Fuyumi y a mí cerca de la salida. Hydra había ido a ver a Nin y le había explicado todo. Sabo estaba conspirando para apoderarse de mi trono en mi ausencia. El hombre de nieve lo detuvo, pero él no escuchó. Brad fue congelado por Goyle después de molestar demasiado. En ese momento, Liz llegó y rescató con éxito a su hermano frente a Goyle. Fuyumi se estaba cambiando de ropa en ese momento y fue transportada repentinamente aquí. Por eso, ella deambulaba desnuda frente a mí. Le arrojé mi chaqueta. Hydra en ese momento estaba teniendo que explicarle a Nin la confusión que había causado. Fuyumi seguía sintiendo que yo era extraño. Como si estuviera tratando de demostrar ser una buena persona. Mis hermanos menores estaban luchando contra el clan demoníaco. A pesar de estar rodeados, finalmente ganaron. Wolf seguía yendo y viniendo de la batalla. En ese momento, recibió una carta del inframundo superior. Le conté a Fuyumi sobre mis experiencias. Si ella realmente quería volver a la vida, alguien tan malo como yo quería convertirse en su héroe. Fuyumi realmente quería volver, pero tampoco quería olvidar a todos. Recordaba y se preocupaba por su padre, por lo que no debería tener emociones tan fluctuantes. La sacaré de aquí si ella está de acuerdo. Fuyumi se sorprendió tanto que tardó un momento en atreverse a decir que estaba de acuerdo. Hydra observó desde lejos y estaba muy satisfecho de haber cumplido su promesa. Poco después, me di cuenta de que mi herida no sanaba en absoluto. Mientras tanto, Fuyumi parecía estar en peligro porque al otro lado estaba el inframundo del sur, un lugar conectado con la autopista espacial, abriendo un nuevo camino en su viaje. Sin embargo, en lugar de usar el servicio de transporte para regresar a la región del inframundo del este, decidí lanzar un ataque sorpresa, porque para un héroe, esperar tranquilamente no es una opción. Su objetivo final era la Acrópolis del inframundo, donde mi hermano estaba siendo retenido, y luego se fijaron objetivos claros, marcando el momento en que el Escuadrón Sin Miedo, el Escuadrón Cazador de Dragones, esperaba ansiosamente la oportunidad al amanecer. Al mismo tiempo, llegó un mensaje de Nin revelando que la chica y yo habíamos escapado. Esto despertó dudas en el Escuadrón Sin Miedo, un escuadrón cazador de dragones que nunca había cazado un dragón, lo que les hizo preguntarse si su líder era un mentiroso. Sin embargo, otro miembro ofreció una perspectiva más positiva, diciendo que la razón por la que ningún oponente se atrevió a desafiarlos era porque eran demasiado fuertes, incluso presumiendo que definitivamente podrían derrotar a un dragón. Esta perspectiva despertó su ambición porque si tenían éxito, se convertirían en los cazadores número 1 en la Acrópolis del inframundo, independientemente de si los rumores sobre su fuerza eran ciertos o no. Por lo tanto, decidieron aprovechar esta oportunidad. Aunque el objetivo esta vez era un dragón real, lo que significaba que casi no tenían posibilidades de ganar, su líder convirtió la desesperación en motivación, afirmando que esta era una oportunidad para que se hicieran famosos. Y luego, todos juntos subieron a la carretera para demostrar que su título de cazadores de dragones no era solo palabrería. Mientras tanto, Sam, otro miembro del escuadrón, estaba presumiendo de su costoso reloj, enfatizando que las cosas buenas siempre cuestan más. Por ejemplo, un artículo que él sostenía.
pero luego, otro miembro se sintió somnoliento y decidió irse a dormir, lo que hizo que el líder se sintiera extremadamente frustrado y decidiera resolver todo él mismo. En ese momento, surgieron en su mente pensamientos sobre la negligencia de los miembros del escuadrón, sobre las tarjetas de visita que pasó toda la noche haciendo para que todos, y sobre el hecho de que solo podía hacer que escucharan cuando activaba sus habilidades, algo que no quería, pero tenía que hacer porque esta vez el objetivo era un dragón, requiriendo máxima concentración. Sin embargo, resultó ser solo una actuación montada para que su líder pudiera irse solo, porque los otros miembros sabían que no lo haría si tenían otra opción. Sin embargo, todavía lo consideraban su líder. Mientras tanto, en otro lugar, Fuyumi y yo estábamos discutiendo sobre mantener el secreto mientras estábamos en el territorio de otros clanes demoníacos. Sin embargo, pensé que teníamos que actuar de forma salvaje para encajar, e incluso le di a Fuyumi un arma de juguete sin balas y le até una cuerda para poder saber su paradero en todo momento. Esto hizo que Fuyumi se sintiera como si estuviera a punto de ser vendida, pero la tranquilicé diciendo que nunca lo haría. Mientras tanto, el escuadrón sin miedo encontró su objetivo. Fuyumi y yo estábamos comiendo frijoles enlatados juntos, un plato que el líder del escuadrón sin miedo odiaba, lo que lo enfureció aún más conmigo. En cuanto a Fuyumi, aunque no le gustaban los frijoles, era demasiado tímida para decirlo. En cambio, ella hizo otra petición, que era beber un poco de mi sangre. Sin embargo, me negué, explicando que todavía le quedaba un poco de la vez anterior, y que debería concentrarse en terminar sus frijoles. Esto creó una atmósfera incómoda entre los dos. Y entonces apareció un gato extraño. Habló con el líder del escuadrón sin miedo, revelando que tenía algo llamado hierba gatera, una sustancia adictiva, lo que hizo que el líder se diera cuenta de que yo estaba controlando a Fuyumi de esta manera. Y él decidió intervenir. Pero justo cuando se preparaba para activar sus habilidades, de repente sintió una sensación extraña. Mientras tanto, yo le estaba explicando a Fuyumi la situación de que su poder mágico se estaba debilitando gradualmente cada vez que recibía poder mágico mío, haciendo que el tiempo entre cada reposición fuera más corto. Es por eso que no quería que ella bebiera mi sangre a menos que fuera una emergencia. En ese momento, Fuyumi se dio cuenta de que su cuerpo se estaba desvaneciendo y comenzó a entrar en pánico. Le regañé por no haberlo dicho antes, exigiéndole que mostrara su desesperación más claramente, que me mostrara su deseo de ser resucitada. Y entonces extendí mi dedo, permitiéndole beber sangre. Sin embargo, bebió demasiado, lo que me obligó a detenerla porque estaba preocupado por su condición, dándome cuenta de que no podría aguantar mucho y que tenía que hacer algo. Mientras tanto, el líder del escuadrón sin miedo, después de una noche de hierba gatera y perder el objetivo, regresó a su escuadrón e inventó una historia sobre haber atacado y casi derrotado al objetivo solo. Sin embargo, los otros miembros expusieron su mentira, dejándolo increíblemente avergonzado. Después de eso, Fuyumi y yo continuamos nuestro viaje, y Fuyumi todavía se sentía mal por lo que sucedió el día anterior. Pero a mí no me importó en absoluto, diciendo que era una parte necesaria de su proceso de resurrección. Y entonces vieron un gatito adorable. Fuyumi inmediatamente quiso acariciarlo. Aunque le advertí sobre el peligro de los gatos en el inframundo, ella no escuchó. Y entonces el gato se transformó en el líder del ejército del no temor, revelando que solo era un disfraz y que en realidad no era un gato, a pesar de que su comportamiento era totalmente felino. Entonces me sentí incómodo y lo ataqué. Sin embargo, el líder del ejército del no temor esquivó fácilmente mi ataque, revelando que era una cacería unilateral, una cacería de fantasmas y demonios. Y entonces todo el ejército del no temor apareció y nos rodeó a Fuyumi y a mí. Noté la lentitud del ejército y decidí resolver las cosas yo mismo. Mientras el ejército del no temor estaba ocupado discutiendo, me dio a Fuyumi y a mí la oportunidad de escapar. Sin embargo, el líder del ejército del no temor se había adelantado a mi plan, revelando que su habilidad era la lectura de mentes, permitiéndole leer cada movimiento del enemigo siempre que tuviera una parte de la víctima dentro de él. Y otro miembro del ejército, Roy, tenía la habilidad de chat, permitiéndole compartir la información que leía con todo el ejército. Y luego revelaron que uno de ellos tenía la habilidad de matarme, y entonces comenzaron a atacar. Esquivé fácilmente todos sus ataques y comencé a burlarme de sus debilidades. Sin embargo, no se rindieron y de repente desaparecieron con Fuyumi, lo que me asustó horriblemente y me hizo darme cuenta de que mi herida no estaba sanando. Mientras tanto, Fuyumi estaba atrapada en otra dimensión, y el líder del ejército del no temor le dijo que la liberaría después de que me eliminaran a mí. Fuyumi intentó gritar pidiendo ayuda, pero fue en vano. Su voz no podía llegar a mis oídos, que buscaba desesperadamente por ella. Mientras tanto, yo, habiendo perdido demasiada sangre, me estaba debilitando, y corría el riesgo de morir. Y entonces, el ejército del no temor apareció para rematarme. Pensaron que el demonio fantasma no era nada especial. Sin embargo, yo, desesperado, pensé en Fuyumi y encontré la fuerza para levantarme, sorprendiendo al ejército del no temor. Y entonces me di cuenta de que para recuperar mis fuerzas, podía absorber la energía mágica del enemigo. Después, los derroté fácilmente y exigí saber dónde habían escondido a Fuyumi. Y después de muchas evasivas, finalmente revelaron la ubicación de ella.
Rescaté a Fuyumi con éxito, y Fuyumi se dio cuenta de que el anticonceptivo que le había dado era realmente efectivo. Y entonces decidí apoderarme del dirigible del ejército del no temor, para llegar a la Acrópolis del inframundo. Expliqué que infiltrarse allí era muy difícil, pero con este dirigible podían entrar ilegalmente. Mientras tanto, en el camino, fueron detectados por un sistema de radar, y un hombre cangrejo con pinzas dobles estaba listo para recibirlos. Y entonces Fuyumi y yo saltamos del dirigible. Tranquilicé a Fuyumi diciéndole que nunca la dejaría ir sola de nuevo. Mientras tanto, el ejército del no temor, después de permitir que Fuyumi y yo escapáramos, se dio cuenta de que su plan había fallado, que el hombre cangrejo en el que confiaban era en realidad un idiota. Mientras tanto, Fuyumi y yo aterrizamos con éxito en la Acrópolis del inframundo, marcando un nuevo capítulo en nuestro viaje,